Perfecto. Así es que mire lo que dice la escritura primero en Gálatas. Apunte por ahí Gálatas capítulo 3. Y dice la escritura en el versículo 10, Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Déjenme le leo la versión Reina Valera 1960. Dice la escritura en Gálatas capítulo 3, en estos mismos versículos. Dice así, estábamos en el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que se han sujetado o quieren seguir la ley, o todos los que tienen mentalidad de ley, hay quienes dicen que la ley es la que se tiene que seguir. Inclusive hoy en día que hay tanta incertidumbre, que muchos dicen lo que se les pega en gana, hay quienes profesan ser cristianos, hay quienes profesan creer en Jesús, pero hablan acerca de que la Torá, es decir, la Biblia en los primeros libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas, que es el fundamento de la vida del creyente. Y esto es completamente incorrecto. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios que salió de la boca de Dios y toda es útil para instruirnos en justicia, para enseñarnos, para exhortarnos, corregirnos si es necesario. Pero a la iglesia, al no judío, bueno, a la iglesia que está conformada por cualquier tipo de persona, sea judío o no sea judío, solamente que crea en Jesucristo y en que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados para que pudiéramos tener su perdón y nos hizo nacer de nuevo. Somos la iglesia los que creemos en la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo en su obra terminada, completa y perfecta. Eh, Estamos caminando en la fe de Jesús, en la gracia de Jesús, en la justicia obtenida por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, por la obediencia de Cristo. Pero todos aquellos que quieren seguir la ley, que quieren conseguir la aprobación de Dios a través de cumplir la ley, que quieren conseguir la aprobación de Dios a través de obedecer la ley, están completamente equivocados. No han entendido correctamente el diseño y el proceso de Dios desde el principio y hasta este momento. Porque en Cristo Jesús, la ley llegó a su plenitud y Cristo la cumplió. Es decir, la llevó a su fin para que tú y yo ya no vivamos tratando de justificarnos a través de nosotros mismos para lograr que Dios se agrade de nosotros. Pero Dios se agradó de Jesús y de su perfección y de su obra terminada, completa y perfecta, de tal manera que todo aquel que cree es justificado por la fe de Jesús, es justificado por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y no por nuestras propias obras. Así es que todos aquellos que quieran seguir la ley o que tengan mentalidad de ley, aunque digan que están en la gracia, pero sigan teniendo mentalidad de ley, no están creyendo lo que la palabra del Señor dice, que la salvación es por gracia a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Bien, pero ¿por qué decimos estas cosas? Porque dice el versículo 10 de Gálatas 3, todos aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley fue dada para que el hombre entendiera que es pecador y que no puede vivir en los estándares que Dios diseñó para el hombre, para el ser humano. Dios diseñó unos estándares de acuerdo a lo mejor de Él, de acuerdo a la santidad y a la perfección de Él. De hecho, esto lo entregó por gracia a Adán y a su mujer. Es decir, no es que Dios le definió las reglas a Adán, sino que Dios le dio esta bendición a Adán para que el fruto de la relación que Dios tenía con Adán, de que Adán tenía con Dios, le permitiera vivir agradando a Dios, en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, independientemente de que Adán y su mujer caminaron así, Dios les dio el derecho a decidir.
a tener libre albedrío. Y cuando Dios le dio la orden a Adán de que podía comer de todo fruto del huerto, inclusive del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Adán decidió salirse de la voluntad de Dios y decidir por su propio consentimiento o conocimiento, a pesar de que Dios le había dicho que no, Abraham ejerció el derecho que Dios le había dado a decidir. En otras palabras, Adán rechazó de alguna manera la voluntad de Dios por hacer su voluntad. Y entonces comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo mismo que su mujer ya lo había hecho, y entonces el pecado entró al mundo, el pecado entró a la vida del hombre, porque Dios quitó su espíritu del hombre y el hombre quedó separado de Dios, y el pecado entró a la humanidad, y entonces es la razón por la cual el hombre era incapaz ahora de poder vivir en la santidad y en la perfección de Dios, porque ya no habitaba o cohabitaba el Espíritu de Dios en el hombre. Así es que el hombre, quedando separado de Dios y destituido de Dios, como lo dice Romanos 3, el hombre quedó a la virtud de lo que el hombre creyera, de lo que hubiera en sus pensamientos. Y de ahí vemos cómo el hombre empezó a corromperse a partir de los hijos de Adán y su mujer, Abel y Caín, Caín y Abel, como Caín asesinó a su hermano. Y entonces se extendió y se multiplicó la raza humana y la perversión creció de tal manera en la humanidad por causa de la separación, por causa del pecado. Pero Dios no culpaba los pecados, es decir, aunque los pecados estaban en la vida de los hombres, Dios no juzgaba ni hacía juicio en el momento sobre los pecados de la humanidad. Por eso los hombres vivían tantos años. Y es decir, Dios, aunque los hombres eran pecadores y había pecado, Dios no estaba imputando los pecados en ese momento. Todas las personas, todos los hombres iban a ser juzgados en el día del fin. Pero entonces fue que después que vino el diluvio, que todos fueron, por tanta perversión, la raza humana prácticamente fue destruida, excepto Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Y de ahí hubo fruto y se multiplicaron nuevamente, pero el hombre seguía siendo separado de Dios y solo aquellos que consentían voltear sus ojos y sus corazones al Señor, porque Dios siempre estuvo hablando al hombre, ya no desde el interior, pero desde el exterior, y entonces Dios seguía conservando una simiente, la simiente de la mujer, hasta Jesucristo. Y entonces Dios tuvo que enseñarle a su pueblo, escogió al pueblo de acuerdo a la bendición que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, la bendición vino sobre Abraham y hijo de Abraham, Isaac, hijo de Isaac, Jacob. La bendición fue sobre ellos, y cuando el pueblo tuvo que ir a Egipto en vida de Jacob, que se llamó después Israel, y que el pueblo clamó a Dios porque vivía en esclavitud, vivieron cerca de 400 años en Egipto, siendo esclavos y siervos al final de sus días, o de sus días en Egipto. Dios los tuvo que sacar con mano poderosa, con gracia. Y cuando Dios decidió hacer de ellos un pueblo santo y su Dios, y manifestarse y presentarse ante ellos porque ellos no le conocían, el pueblo decidió no recibir a Dios por gracia, sino que el pueblo quiso justificarse a sí mismo y decirle a Dios: nosotros queremos agradarte a ti por lo que hagamos, así es que tú dinos qué es lo que quieres que hagamos y nosotros lo haremos, tenemos la capacidad de hacerlo. Y entonces Dios, viendo que no iba a poder el hombre desistir de su orgullo y de su soberbia, queriendo agradar a Dios, queriendo ponerse al nivel de Dios,
porque el hombre estaba ya separado de Dios. Era imposible que pudiera vivir en la perfección de Dios, aunque en la tierra, por cuanto estaba destituido de la gloria de Dios. Y Dios les dio la ley para mostrarles que eran pecadores y que no podían alcanzar lo mejor de Él, que no podían alcanzar vivir en lo mejor de Dios, en la perfección de Dios, por sus obras. Y para que esto fuera contundente, Dios les dijo, aquí está mi ley. Y si tú obedeces mi ley, vendrán estas bendiciones sobre ti. Y si tú desobedeces mi ley, vendrán estas maldiciones sobre ti. Así es que el pueblo de Israel nunca pudo cumplir a la perfección la ley. Por lo tanto, prácticamente las bendiciones estaban, digamos que de alguna manera, aunque dadas, declaradas, decretadas sobre el pueblo de Israel, difícilmente podían apropiarse de ellas porque había un continuo pecado contra la ley de Dios. Esto es la ley de Moisés. Y entonces continuamente tenían que estarse redimiendo a través de sacrificios, pidiendo perdón para que Dios cubriera sus pecados, para que la maldición no viniera, porque ellos continuamente estaban infringiendo la ley, no podían cumplirla al 100%. Bien, le digo todo esto porque Cristo vino a cumplir la ley y dice la escritura que todo aquel que moría en un madero era maldito. Dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas que están escritas en la ley para hacerlas. Bien, porque en la ley nadie puede justificarse para con Dios, dice la escritura en el Gálatas 3:11. Bajo la ley, bajo una mentalidad de ley o bajo conscientemente seguir la ley, ninguno, dice Gálatas 3:11, ninguno puede justificarse para con Dios. Es evidente porque el que ha nacido de nuevo, el justo, es el que ha nacido de nuevo. Solo puede vivir por la fe, no por las obras de la ley. De hecho, la escritura nos enseña en Romanos 10 que el pueblo de Israel aún quiere seguir justificando a sí mismo y a través de justificarse a sí mismo ignora la justicia de Dios. Y desafortunadamente hoy en día el pueblo creyente, el pueblo cristiano nacido de nuevo por falta de tener un mal entendimiento, un mal conocimiento de la palabra, una fe tóxica, una fe mezclada con con una falta de entendimiento, una falta de creer y entender correctamente. El hombre, la mayoría del hombre creyente cristiano quiere justificarse para con Dios a través de la obediencia, a través del hacer, a través de obras humanas, a través de pensar en sí mismo y a través de creer que se puede hacer. Y podemos echar un ojo a la historia de la iglesia y no estoy diciendo que las personas no han sido salvas, muchas de ellas han sido salvas, muchas de las personas, pero estamos hablando de un porcentaje muy alto que aunque son creyentes nacidos de nuevo, han vivido bajo una mentalidad de ley. Y dice Romanos 10 que cuando tú quieres justificarte a ti mismo, entonces ignoras la justicia que es a través de Jesús. Ignoras la justicia que es a través de la fe. Y si tú ignoras la justicia de Jesús, si tú ignoras la justicia que es a través de la fe, aunque tú has sido bendecido por causa de Jesús, no podrás apropiarte, no podrás hacer tuya, no podrás experimentar, vivir la bendición que Dios ya te concedió por gracia en Cristo Jesús, porque para que tú puedas disfrutar la bendición, necesitas la fe de Jesús. Y cuando tú quieres justificarte por tus obras a ti mismo, estás desechando la justicia y la fe de Jesús. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, la ley fue dada para manifestarse humanamente, para cumplirse por obras, pero la justicia que nos fue dada por Jesús es a través de la fe de Jesús. Pero dice la escritura en versículo 12, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, es decir, el que quiera vivir en la ley, va a tener que vivir en la ley y no en la fe, por lo tanto no en la bendición de Dios, porque como no puede cumplir la ley, entonces al no poder cumplir la ley, eres
el que quiera seguir la ley es acreedor a la maldición de la ley. Ahora, el hombre religiosamente se engaña a sí mismo. Yo conocí a unas personas que siendo creyentes se inclinaron para seguir la ley. Entonces ellos decían que es importante observar los ritos de la ley y las fiestas que Dios le enseñó a Moisés, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, bueno, la pregunta es, ¿tú cumples a la perfección la ley? Nadie puede hacerlo. Se engañaría a sí mismo y mentiría. Sería la mentira más grande del mundo, pensar que un hombre pudiera cumplir la ley. Y tú sabes, y a cualquier persona que siga la ley, si tú le preguntas que si cumple la ley perfectamente, definitivamente que te van a decir que no. Nadie puede presumir diciéndote que sí. El problema no es ese. El problema es que esta persona se engañaba a sí mismo diciéndome que no podía cumplir la ley a la perfección, pero que hacía lo mejor. Y respecto a la ley, Dios no dio la ley para que hagas lo mejor. Dios dio la ley para que la cumplas al 100% durante toda tu vida. Si tú infringes en un solo de los mandamientos, te haces acreedor de la infracción de toda la ley. Y el mismo Señor Jesucristo vino a exponer a los judíos, a los israelitas, a los fariseos, a los religiosos, que no solo eran las obras de la ley las que se infringían, sino también en el corazón. Porque en la ley decían no robarás, no adulterarás, no matarás. Pero el Señor Jesucristo decía, si tú codicias a una mujer en tu corazón, estás adulterando. Si tú piensas mal de tu hermano y tú lo odias, estás incumpliendo el mandamiento de no matarás. Si tú odias, no estás cumpliendo el mandamiento que dice amarás a tu prójimo. Así es que no solo a través de las obras, sino también a través del corazón y del alma, constantemente el hombre no puede cumplir la ley. Bien, pero el versículo 13 dice, y así como nos lo enseña Romanos, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque fue hecho por nosotros maldición. Jesús fue hecho maldición en la cruz, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús, no la maldición, pero la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Dios está diciendo aquí en su palabra que la bendición que tú y yo como creyentes tenemos es la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Justificados a través de la fe. Ahora, la bendición no tiene que ver con posesiones. La bendición no es un carro, no es una casa nueva, no es dinero en el banco. La bendición no son posesiones, no son cosas materiales. Hay quien dice es que este carro es una bendición, este dinero que yo gano en mi trabajo, en mi negocio es una bendición, esta casa es una bendición. No, la bendición es el favor de Dios declarado sobre ti, el favor y el poder de Dios, lo mejor de Dios declarado y provisto, destinado, designado, concedido en Cristo Jesús por gracia, a favor de ti, para ti. Y el resultado de la bendición, pues es toda clase de frutos materiales, espirituales, emocionales, por decirlo así. Entonces, las cosas que experimentamos en la bendición de Dios es amor, gozo, paz, es riqueza, es estar satisfechos en todo lo que tenemos y aún anhelar y desear mucho más, pero no para nuestro propio beneficio, sino para hacer muchas buenas obras. Ahora es importante que entendamos que la bendición que nos fue dada a través de la fe, de la justicia que es a través de la fe, es para que nosotros cumplamos el propósito de Dios, estemos en el centro de la voluntad del Padre, de nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Es decir, no buscando nuestros propios intereses, sino buscando cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, y esto es
que muchos vengan al conocimiento de la verdad, que muchos aprendan del amor de Dios cuando nosotros amamos, que muchos aprendan del perdón de Dios cuando nosotros perdonamos, que muchos aprendan de que Jesús tenemos vida cuando nosotros predicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que la bendición nos fue dada y la bendición no son cosas materiales, porque si dijéramos que la bendición son cosas materiales, entonces Cristo Jesús nos permitió que pudiéramos alcanzar la bendición de Abraham, y la bendición de Abraham era muchas tiendas de campaña, porque ellos vivían en tiendas, mucho ganado, muchos siervos, y no queremos esas cosas, ¿verdad? Es decir, pues son cosas que quedaron años atrás. No, la bendición es el favor, el poder, la gracia, la justicia, lo que te fue concedido por gracia en Cristo Jesús, y las cosas materiales, emocionales y espirituales, porque dentro de la bendición está nuestra salvación, que Dios nos haya dado un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que todo esto es resultado de la bendición que tú y yo ya tenemos. Y esto es bien maravilloso y poderoso, porque si tú tienes una casa, si tú tienes un carro, como resultado de que eres bendito, si tú tienes un negocio como resultado de que la bendición está sobre ti, si tú tienes un buen trabajo como resultado de que la bendición está sobre ti, si tú tienes amigos como resultado de que la bendición de Dios está sobre ti, si tú tienes un área de servicio en el que le predicas a Cristo a muchos a través de la televisión, a través del internet, a través de un grupo, a través del teléfono, a través de las redes sociales, qué sé yo. Y cualquiera de estas cosas las llegaras a perder, si el carro te lo roban, si alguien viene y engañosamente te quita tu casa, o si por alguna razón, porque eres creyente, o por una razón injusta te quitan tu trabajo, o porque tienes enemigos que son enemigos de la fe, te roban tu negocio y te destruyen tu negocio, o si tus amigos ya no quieren escuchar más de Jesús y entonces te rechazan, o si sucede cualquiera de estas cosas, que pierdas el resultado, las cosas materiales que tenías, pues lo interesante y lo importante de esto es que la bendición es irrevocable y sigue estando sobre ti. Así es que lo glorioso es, si fue una bendición y fue algo extraordinario que tú pudieras tener un nuevo trabajo, un nuevo negocio, una nueva casa, pues qué extraordinario va a ser, porque ahora vas a tener otra vez el placer y van a ver tus ojos que vas a tener otra nueva casa y posiblemente mejor, y otro nuevo carro, otros nuevos carros, y otro nuevo grupo de gente que va a escuchar la palabra, y otro negocio mejor, y otro trabajo mejor, porque la bendición está sobre ti, porque Dios ha declarado y decretado y definido y concedido la bendición sobre ti, ha hablado la bendición sobre ti, y Dios no es hombre que se arrepienta, ni hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así es que la bendición es el favor de Dios. Para ti es la gloria de Dios, lo mejor de Dios, para que te favorece. En otras palabras, tú tienes a Dios, y teniendo a Dios en tu vida, a través de lo que te fue concedido por gracia, las cosas vendrán por añadidura. En cambio, si tú piensas en las añadiduras, cuando pierdes las añadiduras, entonces vas a sufrir, porque vas a pensar que va a ser muy difícil volver a conseguir tus añadiduras. Hay quienes pierden su cartera, o les roban su bolsa, les roban su teléfono, pierden un dinero, les pasa cualquier cosa y se entristecen, se enojan, entran en conflicto con otros. Pero estas son cosas materiales, y tú tienes la fuente de provisión, que es el Señor, es la gracia, la bendición que está sobre ti. Tiene el poder para que tú a través de la fe puedas apropiarte de lo que perdiste y más. Así es que es muy importante que consideremos esto, que no amemos ni atesoremos las cosas materiales. Disfrutémoslas, compartamos con otros, utilicémoslas como herramientas para el propósito al cual Dios nos ha dado. Y si éstas se pierden, la bendición está sobre nosotros, y aún aunque parezca que hay
desiertos, la bendición de Dios causará bendición en medio del desierto, pastos verdes, aguas de reposo en medio del desierto, porque la bendición de Dios no te quita, no te entristece, sino te enriquece. Así es que lo interesante, dice el versículo 15, dice, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, que es Cristo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, que fue en Abraham, la ley que vino 400 años, 430 años después, no la abroga, la ley que habla de la maldición. Así es que dice, solo para leerles un poquito acerca de la ley, en el 19, dice, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones del pecado, hasta que viniese la simiente, que es Cristo, la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador, Moisés. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, no, pero si por la ley se pudiera vivificar, la justicia ya no fuera por Cristo, sino fuera por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado a través de la ley, para que la promesa que es por la fe de Jesús fuese dada a nosotros los creyentes. Así es que antes que viniese la fe, la promesa que es a través de Jesús, los hombres estaban confinados bajo la ley, encerrados en el pecado, para aquella fe que iba a ser revelada. 24, de manera que la ley ha sido como un maestro para llevar a los hombres a Cristo, para que una vez estando en Cristo seamos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ya está presente en nuestras vidas, ya no estamos bajo la ley, bajo el maestro de la ley, bajo el ayo, bajo la esclavitud de la ley, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, los que reciben a Jesús, Dios les da el poder de ser hechos hijos. Y todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Si nosotros somos de Cristo, somos linajes de Abraham y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Ahora sí vamos a Deuteronomio. ¿Y por qué quise leerle esto? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y en Deuteronomio 28, usted va a encontrar bendiciones y maldiciones. Las bendiciones de cumplir la ley y las bendiciones de cumplir la ley y las maldiciones de no cumplirla. Y lo interesante de esto es que el nuevo pacto en Cristo Jesús, que está fundado sobre las mejores promesas, incluye todas las promesas que están descritas en la Biblia. Así es que las promesas de Deuteronomio 28, las promesas de Abraham, las de Deuteronomio 28, las promesas de David, las promesas de Noé, todas las promesas descritas en la Biblia, no son menos para contigo, sino son a favor de ti, porque en Cristo el nuevo pacto está fundado sobre las mejores promesas. Así que todas estas bendiciones han sido escritas para que tú entiendas que en Cristo tenemos la herencia de su gracia, que son todas las promesas que están descritas en la Biblia y aún más, porque así es la abundancia de la gloria de Jesús. Pero lo que quiero presentarte ahorita es que tenemos que entender que fuimos ya bendecidos. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que somos grandemente bendecidos. Dice la Escritura que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Recuerda que una tercera parte de ti, tu hombre interior, tu espíritu, ya no es el espíritu destituido de la gloria de Dios, ahora es un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Un espíritu que nunca ha pecado, un espíritu que es inocente y justo en una relación perfecta con Dios, es uno con Cristo, con el Espíritu de Cristo, uno. No son dos, es uno perfecto. Por eso podemos decir que como Jesús es, así somos nosotros. Y Cristo tiene la bendición de Dios. Y nuestro espíritu ha sido bendecido por la bendición de Jesús. De tal manera que cuando nosotros caminamos en la palabra, caminamos en la fe de la palabra,
y la palabra renueva nuestros pensamientos, de tal manera que ahora ya no pensamos en la carne o no pensamos de acuerdo a la ley, pero ahora pensamos de acuerdo a la palabra de Cristo. Entonces podemos vivir la bendición, el resultado, el fruto de la bendición que nos ha sido concedida por gracia en Cristo Jesús, porque la palabra, que es viva y eficaz, tiene el poder de transformar nuestra alma y transformar nuestro cuerpo por consecuencia de la bendición que nuestro ser espiritual ya ha recibido, que ya tenemos, que ya nos ha sido concedido. La bendición de nuestro cuerpo llevará o llegará a su plenitud cuando Cristo venga por nosotros y nuestros cuerpos sean glorificados. Y entonces seremos perfectos, como nuestro espíritu es perfecto ahora. Así es que Deuteronomio 28, es importante que tú sepas que las bendiciones que están ahí en Deuteronomio 28, no es que tú anheles las bendiciones, pero que tú sepas que es a lo que tú tienes derecho. Puedes encontrar todas las miles de bendiciones que vienen en la Escritura, pero en Deuteronomio 28 tú puedes entender que lo que habla de las bendiciones por causa de Jesús son tuyas. Así es que, ¿cómo vas a apropiarte de ellas? A través de pensar en la carne, a través de pensar en cómo este mundo piensa, a través de las ideologías de este mundo, no. A través de pensar de acuerdo a la ley, religiosamente, no. De acuerdo a Cristo, a la palabra de la gracia y de la justicia, al entendimiento de qué es lo que ha pasado contigo en la obra terminada, completa y perfecta, y de que ahora tú eres una nueva criatura en Cristo, y a través de que tú aprendas a dividir, a separar entre lo que es de la ley y lo que es de la gracia, lo que es de la carne y lo que es del espíritu, lo que es de la incredulidad para cerrarle paso y lo que es de la fe de Jesús para caminar en la fe en todo tiempo. Y mira, vamos a leer un poco acerca de Deuteronomio 28. Dice, acontecerá, versículo 1, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor también te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quién cumplió esto? Jesús. Ahora, nosotros tenemos que guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. De acuerdo, como dice la ley de Moisés, no, pero tenemos que perseverar en la palabra de Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra. Y la fe necesita ponerse en acción. Así es que de alguna manera tenemos que entenderlo así. Dice, entonces, si tú perseveras en la palabra, la fe viene. Y la fe te permite que tu ser exterior en este mundo puedas ser transformado en la imagen de Cristo y que puedas apropiarte de la bendición y de los resultados de la bendición, de todas las promesas, de todo lo que te fue concedido por gracia, como lo dice 2 de Pedro capítulo 1. Así es que dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones, el resultado de la bendición. Aunque aquí dice, vendrán sobre ti estas bendiciones, el resultado de que tú has sido bendecido es esto. Dice, te alcanzarán estas bendiciones. Estas bendiciones son tuyas. No vienen detrás de ti. Estas bendiciones son tuyas. Es más, el creyente que piensa en su carne, el creyente que piensa de acuerdo a la ley, pensamiento de ley, pensamiento justificarse por las obras, a tratar de agradar a Dios por las obras, piensa que la bendición está delante y que tú tienes que alcanzarla. Aquí está muy interesante porque dice, estas vienen detrás de ti, ellas te van a alcanzar. No tú vas a luchar por ellas, pero ellas son tuyas. Dice, si oyes la voz del Señor tu Dios, tenemos que permanecer en la palabra. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Esto no se quebranta. Independientemente que tú te equivoques y que peques por alguna razón, Dios no quita la bendición de ti. Tú seguirás siendo bendecido en la ciudad y bendecido en el campo y bendito en cualquier lugar en donde estés. Pero es importante que no perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, sino que nos ofrezcamos como sacrificio al Señor, y aunque nos equivoquemos, cuando nosotros perseveramos en la palabra, sabemos que tenemos el perdón ya de nuestros pecados y que el Señor nos ayuda en cualquier problema. Y si entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y el poder de su perdón y el poder de su sangre y el poder de la palabra que nos limpia, entonces nuestras mentes, nuestras conciencias no se culparán.
no tendremos conciencia de pecado. Pero aquel que tiene conciencia de pecado es aquel que no entiende el perdón de la cruz, aquel que no entiende la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, aquel que no entiende la bendición. Y no significa que no nos equivoquemos. Y no significa tampoco que porque no tenemos conciencia de pecado, vamos a pecar. Porque si tú pecas deliberadamente, entonces sí vas a tener conciencia de pecado y aunque eres perdonado y eres salvo, tú mismo te vas a condenar a ti mismo y vas a vivir en amargura y en sufrimiento. Y si tú pecas deliberadamente, sin reconvenir, sin decirle al Señor que te ayude, sin voltear al Señor, es decir, cuando tú volteas al pecado y no te arrepientes, arrepentirte es voltear a la palabra y voltear al Señor para que Dios te libere de malas actitudes y malas acciones. Pero si tú no quieres voltear y quieres seguir haciendo aquello, tú mismo te estás lastimando a ti mismo y te estás quedando vulnerable ante las armas del enemigo, el enemigo de tu alma, que es Satanás, viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es que no creas que él está jugando. Así es que si tú te descuidas y no volteas al Señor, eh, tú vas a quedar vulnerable a esto. Y por eso muchos cristianos creyentes sufren, porque la incredulidad es pecado. Emborracharse es pecado, drogarse es pecado, cualquier actitud equivocada es pecado que no proviene de fe. Y a veces nosotros podemos tener malas actitudes y entonces actuar así porque no hemos permitido, no tenemos revelación acerca de que estamos equivocando. Hay quienes están conscientes y deliberadamente lo hacen, pero hay quienes pudiéramos cometer alguna injusticia o caminar de alguna manera, no estoy diciendo que en toda nuestra vida, pero en cierta área de nuestra vida, y estamos haciendo mal. Pero a través de conocer la palabra, de que la palabra nos domine y dejarnos enamorar por la palabra, entonces Dios nos va a revelar que en cierta área de nuestra vida no estamos actuando correctamente y cuando nosotros estamos volteando al Señor, Dios nos ayudará y nos librará de aquellas malas actitudes, pero no a través de hacernos conscientes de pecado, sino nos da entendimiento de que aquello está siendo equivocado, no haciéndonos conscientes de la culpa, porque Dios mismo en Cristo Jesús, nuestras culpas todas fueron pagadas. Bien, así es que aunque te equivoques, tú eres bendito en la ciudad y bendito en el campo. Mira esta bendición que Dios le dio a Abraham y que Dios le dio a la simiente de Abraham, a Cristo, pero que también hay muchas personas. Yo recuerdo a un hombre que 30 años atrás, 40 años atrás, fue un hombre muy bendecido en el servicio del Señor. Le predicaba a miles, por no decir que a millones, y muchos venían al conocimiento de la verdad. Y él estuvo viviendo como por 2 años en pecado, pero en un pecado oculto. Pero él seguía predicando, seguían sucediendo milagros en las vidas de las personas y muchos seguían convirtiéndose a Jesús, pero él seguía viviendo en un pecado oculto, en un pecado muy grave, oculto, nadie sabía acerca de esto. Y él, aunque vivía con sus propias culpas, lo que Dios le había dado era irrevocable. Y así es que por causa de él se seguían convirtiendo muchos, miles y miles. Y desafortunadamente él no pudo reconvenir, él no pudo cambiar, él no pudo dejarle esto para que el Señor lo librara. Y alrededor de los 2 años después de vivir en este pecado oculto, su pecado fue expuesto y él fue hecho prácticamente pedazos, cenizas, es decir, su ministerio se perdió. Y aunque muchos años después él volvió al ministerio, pero ya no fue lo mismo, es decir, sus años de juventud y todo aquel movimiento glorioso se perdió por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios no quita la bendición que te ha dado, pero cuando tú pecas deliberadamente, quedas vulnerable al diablo y Satanás no perdona. Él te va a castigar, él va a robarte, a hurtarte y a destruirte. Bien. Dice entonces, bendito será el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus bestias, de tus vacas, de tus rebaños, de tus ovejas. 5, bendita es tu canasta y tu arteza de amasar. 6, bendito es tu entrar y tu salir. Esta bendición está sobre ti. El Salmo 121 dice, el Señor bendice mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y hay muchos cristianos
por religiosidad, por costumbre, porque así fueron enseñados. Cuando salen de viaje, dicen, Señor, acompáñanos. ¿Y cuándo dijo el Señor que Él te había abandonado? ¿Y cuándo dijo el Señor, tú te vas de vacaciones y yo me quedo aquí en la ciudad en donde vives? Porque el creyente no puede entender que la Biblia dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Si tú eres templo del Espíritu Santo, si el Espíritu de Cristo mora en ti, ¿cómo es posible que el Espíritu, tú le estés pidiendo a Dios que te acompañe cuando te está acompañando de continuo? Y muchos dicen, bendíceme, Señor. No entienden la bendición que ya nos ha sido concedida, que ya nos ha sido dada. Por eso, muchos cristianos cuando se equivocan o cuando las experiencias, precisamente por eso quiero que busquemos diligentemente, hay que entenderlo, Deuteronomio 28, es porque cuando hay muchos cristianos que empiezan a padecer las maldiciones de Deuteronomio 28, piensan que Dios no los puede bendecir por causa de su comportamiento o por causa de su pecado, pero no entienden que la bendición ya les fue dada y que la maldición no tiene lugar para el creyente. Pero como no entienden, el diablo los engaña y empiezan a sufrir por causa de que no viven en la fe, sino viven en la incredulidad o en la religiosidad. Y cuando tú no vives en la fe, no puedes hacer que la bendición manifieste su gloria. 7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino, si vienen contra ti, saldrán por siete caminos huyendo delante de ti. El Señor y ha enviado tu bendición a tus graneros y a todo en donde pusieres tu mano. Y el Señor te ha bendecido en la tierra que el Señor te dio. Él te confirma como pueblo suyo, somos su iglesia, somos su pueblo, no somos el pueblo natural, pero somos el pueblo injertado, el pueblo que por la fe hemos sido conformados o constituidos como la iglesia de Cristo. Dice, cuando guardares los mandamientos del Señor y anduvieres en sus caminos. Es decir, no es un requisito andar en los caminos para ser bendecidos. No, la bendición ya nos fue dada por la fe de Jesús, pero si no andas en la palabra y en el espíritu, no vas a poder manifestar esa bendición. La bendición se va a quedar en el espíritu, en el reino espiritual, y tú no vas a poder manifestar esa bendición en tu cuerpo, en la bendición, en las cosas que hagan en tus manos, en tu alma, en tu andar. ¿Por qué? Porque cuando andas en la carne vas a tener los resultados de la carne. Por cuando andas en la religiosidad vas a tener los resultados de ser religioso, de la maldición, que no es para ti, pero los religiosos a eso se someten. El Señor, 11, te hará sobreabundar en bienes, no para tu egoísmo ni para tu lascivia, codicia o lujuria, sino para que tú seas un canal de bendición para muchos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor le dijo a tus padres que te iban de dar. Mira, Dios nos ha dicho, fructificad y multiplicaos, pero el sistema y los pensamientos de este mundo te dicen, bueno, es que hay que planificar y mejor tengan un hijo o dos porque la economía está difícil. Y entonces muchos de los creyentes nacidos de nuevo crecimos con esta ideología. Y quizá el Señor quería que tuvieras 6, 7, 8, 10 hijos, porque Él es la fuente de provisión, pero como tú pensabas que la fuente de provisión era tu trabajo, era tu negocio, era la experiencia de este mundo, entonces decías, no, pues es que no es posible, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, por eso las generaciones de hoy en día, hay quienes tienen muchos hijos. Yo conozco a alguien que es todavía menor que yo, que tiene 6 hijos. Y hay algunos que, tengo un compañero de trabajo que tiene 4 hijos. Bueno, mi esposo y yo tenemos 3, pero ahora las generaciones nuevas apenas tienen 1 y con mucha dificultad tienen 2 por causa de que no entienden la bendición de Dios, no solo en la bendición del vientre de la mujer, pero también en la bendición económica y en la bendición en cualquier cosa de la vida. Bien, no quiero entrar en polémica, pero cuando entendemos la bendición de Dios y escuchamos la voz de Dios, pues lo que hay que hacer es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Te abrirá su buen tesoro el cielo. Bueno, el cielo se abrió, Cristo descendió, Cristo vivió, ministró, fue a la cruz, murió en tu lugar,
murió, fue sepultado, resucitó, el Espíritu Santo descendió y la bendición descendió sobre ti, de tal manera que el cielo está abierto para todo creyente nacido de nuevo. El cielo jamás se cerrará para el creyente. Dios no te da la espalda jamás, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, dice la Escritura. Por eso Él nos dio las primicias, Él nos dio su Espíritu, nos dio las arras de su Espíritu, nos selló con su Espíritu Santo, nos hizo uno con Él, nos hizo espirituales como Él es, para tener esa continua comunión. Dice, para bendecir la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Uy, ¿cuántos creyentes viven endeudados? Todos hemos padecido ese tipo de situaciones porque así fuimos enseñados, pero evita al 100% entrar en una deuda, y si entras en una deuda, trata de resolverla a la brevedad. Yo sé que hoy en día hay quienes pueden pedir prestado para una casa, para situaciones así, pero hay gente que compra un carro muy caro, y vive endeudado toda su vida, pagando excesivos intereses por la necesidad de satisfacer su orgullo, su vanidad de tener un carro último modelo y un carro lujoso. Bueno, yo no estoy diciendo que no puedas tener un carro lujoso y último modelo, pero de acuerdo al propósito de Dios, a la sabiduría de Dios, a la bendición que Dios te dio, no a través de endeudarte, porque no es bueno endeudarte. Dice el Señor, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo. Si caminas en la palabra del Señor y guardas la palabra en tu corazón y actúas en la fe. Así se lee Deuteronomio 28. Y no te apartes de mis palabras, porque si te apartas y te vas por la carne, vas a encontrar muerte. Si te vas por lo religioso, vas a encontrar sufrimiento. Pero si te mantienes en la palabra de justicia y de fe, entonces tú te apropiarás cada vez más, te ejercitarás en la fe para apropiarte de la bendición que ya te fue concedida por gracia en Cristo Jesús. La bendición es permanente, la bendición te hace vivir en lo mejor de Dios. Ahora, ya no vamos a leer a partir del versículo 15, donde habla de las consecuencias de desobedecer. Yo te voy a pedir que tú con mucha diligencia leas algunas cosas de aquí, para que entiendas que tú no puedes vivir con la mentalidad de lo que dice aquí. Si tú has padecido o estás padeciendo algo de lo que dice aquí, déjame decirte que Cristo te redimió de cualquiera de estas cosas. Y entonces no quites el dedo del renglón, busca al Señor hasta que tú por la fe te apropies de lo que ya te fue concedido por gracia y que deseches. Aquí habla de vivir en escasez, de vivir en pérdida, de vivir mal, las maldiciones. No estamos bajo la ley. Así es que si tú te equivocas y cometes algún error, pues puedes sufrir alguna pérdida, pero tú tienes la posibilidad siempre de reconvenir y de mantenerte en la palabra. Si tú te desvías un poco, tú puedes corregir el camino. Pero no insistas en creer que Dios no está para contigo y que Dios está en tu contra, sino al contrario, Dios es un Dios de amor que nunca va a dejar de amarte. Él te ama más de lo que tú pudieras imaginar, de lo que tú podrías hacerlo. Pero mira cómo habla cosas garrafales aquí. Dice, el que anda en la maldición, el que el que recibe la maldición, dice, te desposarás con una mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás una casa y no habitarás en ella. Plantarás una viña y no la disfrutarás. Dice, tu ganado será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Dice, tus hijos serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerán. El fruto de tu tierra y de tu trabajo lo comerá un pueblo que no conociste. Serás oprimido, quebrantado. Enloquecerás a causa de lo que vean tus ojos. Recibirás problemas en tus rodillas, en la planta de tus pies, en tu coronilla, toda clase de enfermedades. Bueno, serás motivo de horror, servirás de refrán y de burla. No seamos religiosos para ser refrán de los demás. Vivamos amando, perdonando, en la victoria que Cristo Jesús ya nos dio, entendiendo que no debemos creer que, aunque tú te hayas equivocado y cualquiera de estas cosas que no son parte de la bendición estén queriendo venir sobre ti o vengan sobre ti, recházalas
y voltea tus ojos a Cristo. No digas, eso me lo merezco y ahora lo voy a sufrir. No, porque si tú piensas que lo que haces y te viene algo que no es de la bendición, lo vas a padecer porque tú lo mereces, tú estás deshonrando a Cristo. Porque tú fuiste llamado a vivir lo que no mereces. Esa es la gracia. Y lo que no mereces es el favor de Dios que fue decretado, diseñado, destinado a favor de ti. Y lo que tú mereces, desde tu niñez hasta el último de tus días, Cristo Jesús lo sufrió en la cruz. Así es que si tú gustaras padecer una situación que tiene que ver con la maldición, de la cual ya fuiste redimido, y tú quisieras, porque te empecinas, no te bajas de tu caballo y dices, es que yo me equivoqué, así es que yo voy a tener que sufrir las consecuencias, hay que ser responsables. Eso es otra cosa. Pero si tú quieres padecer, tienes que entender que Cristo ya padeció por ti. Y si tú no lo entiendes, tú estás haciendo afrenta a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Dios no va a dejar de amarte. Pero ¿quién en su sano juicio espiritual y de la fe, en su sensatez, quisiera ofender a aquel que nos ha amado con todo amor, que nos ha bendecido con toda bendición, que entregó su misma vida para que nosotros tengamos ahora su vida? El que es el Señor de los señores, el que es el amor de los amores, el único que es digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza, a quien le debemos todo lo que somos. De hecho, nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen, así dice la palabra, que fuimos comprados por precio. ¿Quién entonces se le pudiera ocurrir que conscientemente o inconsciente pudiéramos ofender a aquel que es maravilloso y glorioso, que tiene un nombre sobre todo nombre, que tiene un nombre sin igual y que fue exaltado, que es el amado de Dios, que es el complacido de Dios y que es nuestro Señor y Salvador? Así es que estemos del lado de la bendición y de la vida y no de la muerte y de la maldición. Estemos del lado de Jesús y de entregar nuestras vidas al 100% a Él y no a nuestros propios intereses y a nuestra carne. Estemos del lado de la palabra, de la fe y del Espíritu y no del sistema de pensamientos, de nuestras propias justicias. Estemos del lado de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Padre, el honor, la gloria y la alabanza te damos a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Por la vida y la bendición vivimos, por la fe. Pero tú eres nuestra prioridad, tú eres el dador. Ponemos nuestros ojos en ti, Jesús, porque en el reino y en la justicia de Cristo estamos. Y en Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En Cristo Jesús declaramos que somos grandemente bendecidos, más que vencedores, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios. Y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.